mis hermanos, a los que quedamos, por favor, les voy a invitar a abrir sus Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias, entonces, la carta, ¿cierto?, a los Colosenses. Seguimos viendo el capítulo número 1. Y hoy día vamos a leer desde el versículo 21 al versículo 23. Colosenses, capítulo 1, versículo 21 al versículo 23. Dice así la palabra de nuestro Señor. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, tomen asiento. El título del sermón del día de hoy es Reconciliados en Cristo. La semana pasada estuvimos viendo, ¿cierto?, versículos anteriores en donde el apóstol Pablo había hecho un discurso cristológico, ¿cierto? En primer lugar, parte la carta a los Colosenses saludando y diciéndoles hay un fundamento sobre el cual hay que, tener un fundamento correcto. Después de eso, entonces, inmediatamente empieza a hablar de que este fundamento correcto está básicamente fundamentado en Cristo y empieza a hacer un discurso cristológico, como lo vimos la semana pasada. Pero la semana pasada también hablamos y vimos el último versículo, ¿cierto?, donde ya hace alusión a lo que vamos a ver el día de hoy. En el versículo 20 dice que el Señor, ¿cierto?, el Padre ha determinado que en Cristo sean reconciliadas las cosas del cielo y las que están en la tierra. Y en ese sentido es lo que hoy día el apóstol Pablo entonces sigue conversando y nosotros vamos a tratar de explorar. Dicho eso, a modo de introducción, vamos a ir directamente al texto. Versículos 21 y versículo 22 dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Como ya hemos visto la semana pasada, hermanos, el versículo 20 anterior a este dice así: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. A eso añade entonces los versículos que nosotros encontramos ahora. A nosotros entonces nos ha reconciliado de la misma manera. La semana pasada hicimos una alusión a esto. Y dijimos, hermanos, que esta verdad tan preciosa, tan impresionante y tan, podríamos decir, indescriptible, es fundamental para poder entender y vivir un correcto cristianismo. Es fundamental entender esta verdad para, hermanos, tener un correcto caminar en la fe cristiana. Porque, hermanos, en muchos lugares existen iglesias o templos que dice iglesia evangélica, iglesia de Cristo, un montón de cosas. Pero si no están fundamentadas en esta verdad que el apóstol Pablo está diciéndonos, si no está fundamentada en esta realidad, el hecho de que anteriormente, hermanos, éramos enemigos de Dios y que hoy somos o estamos reconciliados en Dios mediante Cristo,
podemos decir que entonces esas iglesias que no están fundamentadas en esto no son iglesias de Cristo. Esta verdad, hermanos, de que hemos sido reconciliados por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es la que nos mueve, o la que debería movernos, ¿cierto? No deben movernos otras cosas, lo conversamos la semana pasada. No nos mueve ni la prosperidad, ni la salud. No nos mueve tener familias sanas. Muchas de estas cosas vienen siendo consecuencias, frutos de caminar en la palabra, pero no es lo que finalmente nos mueve. Lo que nos mueve, hermanos, es una realidad que es la que el apóstol Pablo está mostrando aquí. Y es que, hermanos, nada es nuestro, sino que todo es de Jesucristo. Y es por eso que el apóstol Pablo se preocupa tanto, hermanos, de recalcarlo. Y fíjense que hace mención el apóstol Pablo, deja claro que los colosenses, que fueron los receptores de esta carta, también han sido entonces receptores, podríamos decir, de este maravilloso don de la reconciliación. Le recuerda el apóstol Pablo a los colosenses del gran cambio que hubo en sus vidas. Les recuerda a los colosenses, hermanos, de su realidad anterior y de su realidad actual. ¿Y lo hace para qué? Para que ellos constantemente estén meditando, recordando respecto de esta situación. Pero no lo hace solamente para los colosenses, hermanos, sino que esto debe ser tomado por nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe recordar esto. Recordarnos a nosotros mismos cómo éramos antes de Cristo y cómo somos después de Cristo. O mejor dicho, cómo estábamos antes en condenación, antes de Cristo, y cómo hoy día entonces estamos en Cristo, reconciliados. Muchas veces cuando nosotros miramos hacia atrás, no solamente miramos o entendemos que estábamos condenados, sino que también podemos ver, hermanos, que estábamos en una realidad en general horrorosa, terrible, con un camino, ¿cierto?, de tristeza y con un fin, por lo demás, que iba a ser un fin de condenación. El apóstol Pablo deja claro, hermanos, que por medio de Cristo somos reconciliados con Dios. Y esto es algo, hermanos, que nunca debe olvidársenos. Nosotros nunca debemos olvidar esto. Nosotros antes, hermanos, estábamos bajo la ira de Dios. Pero hoy día estamos reconciliados en Cristo. Nuestra maldad, nuestros pecados y nuestras transgresiones fueron imputadas a Cristo. Pero la santidad de Cristo fue imputada a nosotros, lo que nosotros conocemos, ¿cierto?, como la doctrina de la doble imputación, ¿cierto? Nuestros pecados, hermanos, realmente fueron puestos en Cristo en la cruz y por tanto podemos vivir libres, sin sentimiento ni de culpabilidad y sin temor de que nuestra salvación va a estar condicionada por nuestras obras, hermanos. Nosotros somos libres en Cristo. Y esto, hermanos, cuando nosotros lo empezamos a meditar y lo empezamos a masticar, va a producir ciertas cosas. O debería producir ciertas cosas en nosotros. Porque uno de los errores más grandes de la iglesia en general de Cristo es que no recuerda y que no rememora y que no, medita en el Evangelio día a día. Porque meditar en el Evangelio, hermanos, día a día significa meditar en su culpabilidad, en sus obras malas, pero a la vez meditar en la obra preciosa de Cristo y en la libertad que tenemos en Cristo. Este es un error de la iglesia. No meditar en esto todos los días, porque el Evangelio se recibe una vez en fe
pero se memoriza y se medita todos los días. Todos los días debemos meditar el Evangelio. Y cuando nosotros meditamos todos los días en el Evangelio, hermanos, van a suceder ciertas cosas. Y es que nuestros frutos van a comenzar a ser diferentes. Una persona, por lo general, inmadura en la fe, egoísta, ¿cierto? Una persona orgullosa, una persona que no muestra mucho fruto en el cristianismo, es una persona que generalmente no medita en el Evangelio. Pero una persona que medita constantemente en el Evangelio es una persona que va a dar frutos de un carácter cristiano. Por ejemplo, una persona que medita día a día en el Evangelio es una persona más misericordiosa. Una persona que medita día a día en el Evangelio es una persona misericordiosa, porque nosotros entendemos que la misericordia, ¿cierto?, es no pagar lo que deberíamos haber pagado, ¿cierto? Nosotros recibimos misericordia de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque el Señor no nos hace pagar lo que nosotros deberíamos pagar. ¿Y qué deberíamos pagar? Muerte por nuestras transgresiones y pecados. Muerte por nuestros pecados. Condenación eterna. O sea, hoy día el mundo se levanta, ¿cierto? Y por lo menos en este hemisferio donde hoy día abrimos nuestros ojos esta mañana, no solamente cristianos, sino que impíos también. Y el Señor lo que ha hecho es renovar su misericordia, tal como lo dice la Escritura, donde la Escritura dice que el Señor renueva sus misericordias día a día, porque el hecho de que el mundo despierte hoy día es solamente una manifestación de su misericordia. Porque si es que el Señor dejara de hacer misericordia, todo estaría destruido. El Señor vendría. Cuando el Señor venga, ya no va a haber más misericordia, ¿cierto? Porque va a venir ajusticiamiento, justicia, castigo, pago. Pero mientras tanto el mundo disfruta de la misericordia de Dios. En base a esto, ¿cierto?, se responde la pregunta del mal. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué Dios permite que exista el mal? Porque básicamente Dios tiene misericordia. Porque cuando el Señor desaparezca el mal, va a desaparecer todo de la faz de la tierra. Como dice la Escritura, no hay ninguno bueno. Todos hacen lo malo. Todos han pecado y están todos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, sin duda, nosotros, hermanos, los cristianos, recibimos una misericordia mucho más grande. ¿Por qué? Porque lo que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos depositado nuestra fe en Cristo, no solamente Dios renueva su misericordia día a día a través de levantarnos, sino que, hermanos, cuando nosotros muramos, vamos a recibir esta misericordia de manera eterna. No vamos a pagar por nuestros pecados porque fueron puestos en Cristo. Ahora pensemos en esto. Si yo medito todos los días en el Evangelio y puedo ver la misericordia que Dios tiene de mí, ¿no debería entonces en mí generarse un corazón más misericordioso? La respuesta es que sí. Debe hacernos más misericordiosos en meditar en el Evangelio todos los días. Tenemos que dar de gracia lo que de gracia recibimos, hermanos. En la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por Dios, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, lo que dice el apóstol ahí quizás resumido:
Si nosotros hemos recibido tantas cosas de Dios, si nosotros hemos recibido tantos regalos de Dios, el perdón, la misericordia, la vida nueva en Cristo y todas las promesas que con esto vienen de la vida eterna, entonces esto debe llevarnos a algo. Dice ahí, entonces, poniendo toda diligencia, porque no significa como que me tiene que emanar, ¿cierto?, de alguna parte este sentimiento de perdón. ¿No? Ay, es que yo ahora estoy esperando, porque hemos escuchado, estoy esperando que me llegue el don de la misericordia para poder ser misericordioso. No es así. Esto se hace poniendo, hermanos, toda diligencia, esforzándonos, siendo diligentes, estando atentos y dispuestos para esto, para añadir a nuestra fe la virtud. Y no solamente la virtud, sino el conocimiento, y añadir dominio propio, y añadir paciencia, y añadir piedad, y añadir afecto fraternal, y añadir amor. Todas estas cosas, hermanos, no son cosas que vienen, ¿cierto?, y que me las va a traer una paloma. No, son cosas que hay que hacer. Así que sin excusas. El apóstol Pedro de alguna manera nos ha dado una pauta, ¿cierto?, a través de esto. Y nos dice que no solamente entonces tenemos que crecer en misericordia, sino que tenemos que crecer también en paciencia. Y la pregunta quizás para la iglesia hoy día es, ¿cómo está su paciencia? Y quizás no su paciencia en temas domésticos, que por lo demás es una extensión, se va a dar. Lo que nos preocupa más hoy día es, ¿cómo anda nuestra paciencia con nuestros hermanos, por ejemplo, en la iglesia? ¿Somos pacientes los unos con los otros? ¿Somos pacientes, hermanos, con los que muchas veces no hacen las cosas como nosotros queremos que las hagan? ¿Cómo está nuestra paciencia, cierto, con las personas que nos desagradan? Porque muchas veces, y lastimosamente incluso, cosas nos desagradan. ¿Y por qué? ¿Por qué debería crecer nuestra paciencia? Hermanos, si nosotros miramos el Evangelio, ¿encontramos paciencia en Dios? Sin lugar a dudas. O alguien pecó una vez y inmediatamente se arrepintió, ¿cierto? Y vino directamente en santidad a Dios. Ninguno de nosotros. Y es tanto así que siendo reconciliados en Cristo hoy día y en una nueva naturaleza, seguimos pecando y seguimos recurriendo, podríamos decir, a la paciencia de Dios. Nosotros no podemos meditar en la paciencia de Dios, hermanos, si no meditamos en nuestros propios errores. Lo que dice el Señor Jesucristo, ¿cierto?, cuando dice, oye, tú estás muy atento a la astilla en el ojo ajeno, pero tú eres un hipócrita. ¿Por qué? Porque tienes un tronco en tu ojo y no lo puedes sacar. Saca primero tu ojo, después ves a los demás. En la iglesia somos mandados a hacer para ver las deficiencias de los demás. Eminencias, vista láser, ¿cierto? Tenemos una capacidad microscópica de ver las cosas. Pero cuando se trata de vernos a nosotros mismos, somos ciegos. Y es una realidad. Por eso es tan importante que, como el apóstol Pablo está llamando, ¿cierto?, a decirnos, ustedes eran enemigos. Eso significa, pensemos, hermanos, en qué significa ser enemigos de Dios. Porque nosotros, hermanos, atentábamos contra Dios constantemente. Y todos los días nos levantamos, e incluso nos levantamos hoy día, pecando contra Dios. Constantemente vemos que no hemos sido consumidos. Y es porque Dios tiene paciencia. Ahora, si Dios tiene paciencia para con nosotros y podemos verla reflejada en el Evangelio, mi pregunta es para la iglesia, ¿cómo está su paciencia? Porque, hermanos, en el convivir diario con cada uno de vosotros en la iglesia, una de las cosas que le falta mucho a la iglesia es paciencia. Si tuviéramos un botón de pánico, aquí lo apretarían a cada rato. Y es así.
y lo apretarían por cualquier tontera, por cualquier cosa que no tiene ninguna significancia. Botón de pánico. ¿Por qué somos tan impacientes, hermanos? La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y es un fruto de la madurez también espiritual. Meditemos en el Evangelio y créanme que vamos a ser más pacientes, pero meditémoslo como corresponde en el Evangelio. Porque ¿saben cuál es el tema? Que muchos ya dicen, yo medito en el Evangelio, soy salvo, y cantan, soy salvo. Pero pocos meditan, es que yo era pecador, es que yo fui pecador, es que yo atenté contra Dios, es que yo soy malo, porque la iglesia medita poco en su maldad. Y esto es algo que el apóstol Pablo está diciendo. Por algo está haciendo una alusión a que éramos enemigos de Dios. Porque había maldad y todavía lamentablemente hay maldad. Muy cristianos somos, recibimos la gracia de Dios, pero nuestros corazones siguen ordenados, nuestros miembros siguen ordenados por nuestros pecados, por nuestro perverso corazón. Y quizás por eso es que yo creo que mucho sucede esto de que uno aborrece su propia carne, como lo hacía el apóstol Pablo. ¿No ha aborrecido su propia carne usted? Y no ha dicho, ¿hasta cuándo vivo en esta carne? ¿No anhela, cierto, un cuerpo glorificado? ¿No anhela dejar de pecar? Debería anhelarlo. Pero debería anhelarlo, ¿por qué? Porque entiende su maldad. Debemos andar, hermanos, en paciencia. Como dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Tenemos que ser pacientes. Pero no solamente tenemos que ser pacientes, tenemos que ser perdonadores. Cuando a un cristiano le preguntamos, ¿le cuesta pecar? Ningún cristiano debería decir sí. Vuelvo a repetirlo. Cuando a un hijo de Dios usted le pregunta, ¿te cuesta perdonar? Ningún cristiano debería decir sí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque siguiendo la misma línea de razonamiento en virtud de la observancia del Evangelio, si quizás encontramos una palabra que represente el Evangelio, es la palabra perdón. ¿O no? Misericordia, como hemos hablado. Cuando usted diga me cuesta perdonar, lo primero que tiene que hacer es ver cuánto Dios le ha perdonado a usted. ¿Cierto? Porque mientras más podamos darnos cuenta de lo que hemos sido perdonados, menos nos va a costar perdonar. El mismo principio de la misericordia. No puede ser, hermanos, en un hijo de Dios que diga yo no puedo perdonar. Eso no existe. Y no existe, hermanos, porque como decimos, como ya lo dijimos, no es algo que venga como una inspiración celestial del cielo a decirte perdona. Es un mandamiento. Y es tan importante perdonar que el Señor Jesucristo se encargó de poner esto en tabla, en letra. Y no en un texto corto. Así que lo vamos a leer en Lucas 18. Lucas 18 dice así. Luego Pedro se le acercó y le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Ojo. ¿Cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Dijo. No 7 veces, le dice Jesús, sino 70 veces 7. Y juntamente con eso le explicó con una parábola. Y le dijo así. Por lo tanto, el reino de los cielos, cuando hablamos del reino de los cielos, aquí se refiere la vida en Cristo, la vida reinada en Cristo, la vida en la iglesia, la vida en Cristo, es así.
el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. ¿A qué le está dando esta indicación? A la iglesia, ¿cierto? ¿Quién es el siervo malvado? El hombre cristiano que fue perdonado de las millones de monedas de plata, que es representada por los innumerables pecados que hemos tenido contra Dios. Y que al recibir el Evangelio nos hemos ido donde el Señor y decimos: Señor, perdónanos por todo lo que hemos hecho. El rey, representado por Dios, ¿cierto?, nos perdona. Y después nosotros, ¿cierto?, que ya hemos sido perdonados, vamos y nuestro hermano que peca contra nosotros, ¿cierto?, y por tanto nos debe unas monedas de plata, nos pide perdón. ¿Y nosotros qué hacemos? No te perdono. ¿Está bien eso? No, pues cierto. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Perdonar? Y el perdonar, volvemos a repetirlo, no es algo que descienda de lo alto como una luz mística a nuestro corazón y nos llene de éxtasis para perdonar. Perdonar, hermanos, es un mandamiento de Dios. Y un mandamiento de Dios que te dice: perdona, despójate, deja tu orgullo y medita en lo que Dios hizo por ti para que tú lo des de gracia también. Cuando nosotros entonces meditamos el Evangelio todos los días, hermanos, créanme que eso va a ser mucho más fácil de hacer. Mucho más fácil de hacer. Pero no solamente tenemos que crecer en misericordia, hermanos. No solamente tenemos que crecer, ¿cierto?, en paciencia. Y no solamente tenemos que crecer en perdón. Tenemos que crecer en ayuda. Y yo le pregunto: ¿usted ha ayudado a alguien que lo ha afrentado a usted? ¿Ha ayudado a alguien que ha pecado contra usted? Muchas veces, hermanos, pensamos que con solamente perdonar estamos bien. Y sin duda, en ciertas circunstancias sí va a ser así. Pero también hay circunstancias, hermanos, en las cuales no basta con perdonar, sino que basta con también, o hay que ayudar. Mateo 5, en su versículo 43 al 48, dice así. Esto se enmarca, ¿cierto?, en el Sermón del Monte.
Jesús dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también esto los mismos? ¿No hacen esto también los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues también vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjense que esto es una de las cosas que más le cuesta a los cristianos. Nos cuesta, hermano. Amar a quienes nos persiguen. Orar por quienes nos ultrajan. Hacer el bien a quienes nos odian. El sentimiento de revanchismo está pero metido, ¿cierto?, en nuestros corazones. El que me la hace, me la paga, ¿cierto? Ya me lo voy a encontrar. Ya se van a dar vueltas las cosas. Pero el mandato de Dios es diferente. Atenta totalmente contra lo que nosotros queremos. Pero si nosotros meditamos esto, hermanos, en virtud del Evangelio, es una realidad cierta. Porque si pensamos en lo que el apóstol Pablo dice, ¿qué es lo que ha hecho el Señor con nosotros cuando éramos sus enemigos? ¿O se nos olvidó que nosotros éramos enemigos de Dios? El Señor, cuando éramos enemigos de Dios, murió en la cruz para salvarnos, ¿cierto? ¿Por qué entonces nosotros hoy día, que recibimos de gracia ese regalo tan hermoso, miramos a nuestros enemigos con revanchismo y no lo miramos con la misma misericordia, con la misma paciencia y con el perdón y con la ayuda que podamos hacer muchas veces por ellos, orando por ellos, muchas veces ayudándolos en situaciones varias? Son muchas las situaciones que se pueden dar, pero muchas veces hay cosas que podemos hacer, ¿o no? Esto cuesta, pero es parte del verdadero cristianismo. Quizás nunca nos habían informado, ¿cierto? Pero es nuestra labor. No basta con perdonar. Basta con realmente hacer lo que el Señor dice, ¿no? Y muchas veces esto implica también entonces orar por nuestros enemigos, ayudarlos, ¿cierto? Bendecir a quienes nos maldicen. Mucho está, ¿cierto?, la iglesia evangélica de antaño, sobre todo, colgarse de las promesas a Abraham, ¿cierto? No, yo voy a maldecir a los que te maldicen. Y básicamente nos sentimos como que Dios es un escudo protector y que básicamente toda la gente que nos hace algo malo va a ser reprendido por Dios. Pero eso decía el Antiguo Testamento, que ahora decía el Señor, ustedes han oído eso. Pero ahora yo les digo otra cosa. Amen a quienes los odian. Y eso es un mandamiento de Dios. Amén. También, quizás para añadir, el meditar en el Evangelio y en esta realidad tan preciosa debe llevarnos a vivir en autonegación. Tenemos que comprender, hermanos, que nuestra salvación, nuestra posición como hijos de Dios, salvos, no depende de nosotros. Y por lo demás, nunca fue dada por nosotros. Ninguno de nosotros llevó a cabo su libre albedrío, ¿cierto? Y ese lado lindo de su corazón que lo llevó a Dios. Eso no existe. Usted era pecador, malo, se gozaba en su maldad, y nunca en la historia de la humanidad y en toda la eternidad usted iba a pensar siquiera en Dios. Olvídense. Eso nunca sucedió. Nunca fue así. Se lo contaron así, pero no era así.
No es que usted tenga un libre albedrío donde usted lo ejerce y básicamente ahora viene a Dios. No existe eso. Usted estaba feliz en su pecado y se regocijaba en su maldad día tras día, hora tras hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Y el hecho de que usted haya llegado a Dios no es por otra cosa en lo absoluto que no sea por la obra de Dios en su corazón. Efesios 2 hace una explicación completa de esto. Nosotros, ¿cierto?, estando muertos en nuestros delitos y pecados, que no podíamos hacer nada contra Dios, hemos recibido de Dios el don de la fe y a través de ello la salvación. Y esta salvación, ni el don de la fe no es nuestro, sino que es un regalo de Dios, ¿cierto?, el cual nos hace entender que no somos salvos por ninguna obra que nosotros hayamos hecho. Y eso nos debe hacer entender algo, hermanos, que como nosotros no hemos hecho nada para salvarnos y ahora somos salvos, entonces ya no vivimos para nosotros. Hemos sido comprados. Nosotros, hermanos, estamos en una posición en la cual no llegamos por nuestra voluntad. Y por tanto, como estamos en una posición que nos fue dada por nuestra voluntad, ahora nosotros no podemos vivir en pos de nuestra voluntad, sino que debemos vivir en pos de la voluntad del que sí nos salvó, y este es Dios. Por tanto, debemos vivir autonegándonos a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros deseamos, a lo que nosotros anhelamos, porque ¿sabe qué? Todas las cosas que salen de nuestro corazón son perversas, son malas. Pero aquel que en contra de nuestra voluntad nos salvó, sí tiene una voluntad perfecta, una sabiduría perfecta, caminos perfectos por los cuales caminar. Y por lo demás, como Él ya nos dio todas las cosas con Él, ahora nosotros vivimos para Él. Eso debe llevarnos entonces, hermanos, a vivir autonegándonos. Es que tengo flojera, es que no me importa, porque tu flojera no glorifica a Dios, ¿cierto? Es que tengo sueño, tu sueño no glorifica a Dios. Es que no quiero ir a la iglesia, y etcétera. Podríamos hacer esta observación en todas las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros nos queremos ir al campo, tener una parcela, ¿cierto?, y vivir al lado de un manantial y una cascada. Pero el Señor te dice, no, anda a servir. ¿O no? Si fuera por nosotros, hermanos, haríamos puras tonteras. Y quizás tendríamos paz como el mundo la da. Pero cuando somos hijos de Dios, haciendo la voluntad que es contra Dios, no vamos a encontrar paz nunca. El Hijo de Dios puede autoengañarse y puede buscar la prosperidad. Y puede buscar la satisfacción y comprarse una hamaca, ¿cierto?, una isla. Pero estando ahí, si es hijo de Dios, va a estar totalmente incómodo. ¿Por qué? Porque el que es hijo de Dios se goza, tiene paz, profundo gozo cuando hace la voluntad de Dios. Y esas son de las cosas inexplicables que hace el Señor. ¿Amén? Por último, y quizás podríamos estar hablando todo el día de los frutos de estos, pero hoy día vamos a dejarlo hasta aquí. La piedad. Meditar constantemente en el Evangelio debe hacernos caminar en piedad. Tal como el apóstol Pablo invita a Timoteo, ¿cierto? En 1 Timoteo 6. Mas tú, hombre de Dios, Timoteo, huye de estas cosas malas, de las inclinaciones de la carne, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. La palabra piadoso se desprende de la palabra griega eusebes, que quiere decir reverente, devoto. La palabra piedad significa básicamente caminar con Dios, caminar en los preceptos de Dios. Y si entendemos, hermanos, que nosotros hemos sido reconciliados siendo anteriormente enemigos de Dios, ¿cuánto más deberíamos caminar
para la gloria de Dios. Hermanos, si vivimos meditando en el Evangelio, créanme que los frutos que Dios espera de nosotros van a comenzar a aflorar. Y quizás es por eso que el apóstol Pablo le llama a los colosenses, esta iglesia que entre comillas es naciente, y que el apóstol Pablo empieza a atacar sus fundamentos, le empieza a dar consejos en pocas palabras. ¿Para qué? Para que ellos puedan caminar y sostenerse en la fe. Y el caminar en la fe cristiana no puede estar, separado de la constante meditación en el Evangelio y en esta verdad. Éramos enemigos de Dios, pero ahora hemos sido reconciliados por su muerte en la cruz. Si pensamos en esto, hermanos, muchas cosas, y en lo práctico quizás, muchas de las dificultades que encontramos en las iglesias, particularmente en esta iglesia local, si meditamos en el Evangelio, créanme que muchas de las cosas con las cuales lidiamos, vamos a darnos cuenta de que no son tan graves. Y claramente nuestros caracteres van a ser diferentes. Y el pecado remanente que queda en cada uno de nosotros va a ser menos. En la iglesia van a haber menos murmuraciones, menos rencillas, menos rencores, menos quejas, etc. Y ojo que no estoy diciendo que van a desaparecer los problemas, porque los problemas siempre van a estar. Ese no es el problema. Casi como la canción de Ricardo Arjona. Ese no es el problema, ¿cierto? El problema es cómo llevamos los problemas, ¿cierto? Es una realidad. Los problemas siempre van a estar. Todos tenemos problemas. El tema es cómo nosotros los vivimos. Como hijos de Dios, si nos damos cuenta del amor de Dios. El regalo tan grande, hermano, tan profundo que Dios nos da, créanme que vamos a poder llevar las cosas de mejor manera. Ahora bien, pensando en estos mismos frutos, y que podríamos haber hablado mucho más de los frutos, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, es claro que el entendimiento correcto de la obra de Cristo y nuestra transformación por la gracia de Dios debe dar frutos, como ya lo hemos dicho. Ahora, el apóstol, refiriéndose a lo mismo, nos dice que el hecho de que podamos no solamente disfrutar o podamos entender que éramos enemigos y ahora pasamos a estar reconciliados en Dios, no puede estar despojado de la perseverancia. ¿Ya? El apóstol Pablo pone como condición el hecho de que los colosenses, y no solamente los colosenses, sino que cualquier hombre o mujer que profese la fe, debe mantenerse fundado y firme en la fe. Como dice ahí, sin moverse de la esperanza del Evangelio, si es que realmente quiere disfrutar de todo lo que anteriormente hemos dicho. Ahora, ¿de qué vamos a disfrutar? Ya hemos dicho, de la reconciliación, de pasarnos de vida a muerte, de muerte a vida, de enemigos a familia, de condenación a salvación, de tinieblas a luz, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay que dejar claro algo, hermanos, desde el punto de vista de la teología bíblica. La teología bíblica es básicamente cómo vemos la Biblia en general. Y cuando nosotros vemos estos pasajes desde la perspectiva de la teología bíblica, vamos a entender algo. En la Biblia nunca la salvación es por obras y nunca se mantiene por perseverarse, ¿cierto? Nosotros perseveramos porque somos hijos de Dios. Y el apóstol Pablo esto quiere de alguna manera también decir, nosotros a través de la vida vamos a demostrar, hermanos, si es que somos hijos de Dios o no. Solamente el tiempo, podríamos decir, va a mostrar los frutos reales de la salvación. Es que yo tuve mi tía que fue a la iglesia 20 años y se fue. Bueno, es muy probable que tu tía nunca haya sido salva. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el que es de la fe se mantiene en la fe. El apóstol Pablo está aquí diciendo que solamente
Somos reconciliados si es que estamos fundamentados y nos mantenemos en ese lugar firmes en la fe, esperanzados en las promesas de Dios, creyendo en el Evangelio que se nos ha sido predicado, porque ya sabemos que la única forma de entrar a la iglesia, a Cristo, a la familia de Dios, es por el Evangelio. El apóstol Pablo está diciendo claro, está dejando claro que si nosotros nos mantenemos en ese Evangelio, vamos a realmente ser parte de estos que han sido reconciliados en Dios. Por tanto, hermanos, tenemos que dejar claro de que la perseveración o la perseverancia de nuestra fe viene a ser solamente un fruto de lo que realmente hay en nuestros corazones. No es un medio para, de alguna manera, ganar nuestra salvación. Porque nadie gana su salvación por obras. Nosotros vamos a perseverar hasta el fin, no porque de alguna manera queramos ganarnos la salvación, sino porque ya somos salvos. El que es salvo, el que es hijo de la familia de Dios, persevera hasta el fin. Tal como lo dice Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, dice el mismo apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y eso es por qué? Porque, hermanos, no solamente creemos en la perseverancia de los santos, sino que creemos en la preservación de los santos. El Señor nos preserva. Nosotros perseveramos porque el Señor nos preserva. Vamos de la mano. Nosotros perseveramos porque somos sostenidos por Dios. Y el que ha hecho la obra en nosotros en un principio es fiel para culminarla hasta el día en que el Señor Jesucristo venga. ¿Ya? Por tanto, hermanos, tenemos que tener claro esto. La salvación no se gana por obras ni por perseverar. Pero por el contrario, sí debemos nosotros perseverar. Debemos nosotros persistir. Debemos soportar. Debemos seguir adelante. Debemos avanzar. Yo debo congregarme y debo en esa congregación perdonar, tener paciencia. Yo debo orar, debo estudiar, debo predicar, debo hacer todas las cosas que un hijo de Dios. Eso se encasilla en la responsabilidad humana. Es nuestro deber. Lo que hay detrás de esa continua, ¿cierto? De nuestra continua acción cristiana es lo que está haciendo Dios. Nosotros tenemos un lema, ¿cierto? Nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. Nosotros hacemos lo visible y Dios hace lo invisible. Muchos dicen, que Dios tiene que perseverar. Hermanos, el hecho de que Dios haga la obra no significa que usted no tenga responsabilidad. Usted la tiene. Usted la tiene. Amén. Ahora bien, como hemos dicho, hermanos, hay algo también en lo cual reflexionar en este pasaje. Y es que el apóstol Pablo ha hecho la siguiente observación. Dice, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Hermanos, estar fundados en el evangelio, como hemos dicho ya en varias partes del sermón, significa estar meditando continuamente en el evangelio. Y quizás algunos todavía no saben qué es el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Evangelio significa buenas noticias, ¿cierto? Pero ¿cuáles son esas buenas noticias? Y quizás si meditamos en eso tenemos que pensar en lo siguiente. Cada uno de los que estamos acá y que adicionalmente hemos creído en el evangelio, vivíamos vidas alejadas de Dios. Vivíamos como enemigos de Dios. Vivíamos constantemente pecando contra Dios, haciendo malas obras, como dice el apóstol Pablo, con pensamientos de maldad. Y estábamos cada uno de nosotros bajo la ira de Dios, bajo la ira de un Dios santo, santo, santo. Nuestra maldad, hermanos, estaba totalmente en contra de su benignidad.
Nuestra oscuridad estaba en contra de su luz. Nuestras transgresiones estaban totalmente en contra de su perfección. Cada uno de nosotros vivíamos bajo las inclinaciones y los pensamientos de inframundo. Cada uno de nosotros, hermanos, atentaba contra un Dios santo, pero lleno de amor, lleno de bondad, lleno de justicia. Esa justicia, que es uno de los atributos de Dios, obligaba al Señor, hermanos, obligaba al Señor en su misma naturaleza a derramar su juicio sobre nosotros. Y su juicio, hermanos, es muerte, es castigo, es separación eterna. Dios no nos debía nada. Nosotros éramos culpables. Dios no estaba en deuda con nosotros. Pero Dios mostró su amor. Y en su sabiduría creó un plan como no hubo otro. Un plan perfecto de salvación. Es así, hermanos, como envió a su Hijo a morir en una cruz. Pero no sin antes enviarlo a vivir como un ser humano tal como nosotros, con nuestras propias debilidades, con nuestras propias necesidades. Vino el Señor Jesucristo, el Verbo se humanó, Dios se hizo humano y vivió una vida perfecta de santidad. Nació bajo la ley y cumplió la ley de forma completa en santidad y perfección. Fue el ser más hermoso, inocente, perfecto que hubo pisado esta tierra, hermanos. Pero el plan de Dios era presentarlo como un sacrificio. Un sacrificio perfecto. Siendo el Cordero de Dios que cayó frente a sus trasquiladores, hermanos, enmudeció, no abrió su boca y fue golpeado, escupido, azotado y asesinado vilmente en una cruz por nuestras culpas. Y a través de eso, hermanos, nosotros hemos sido perdonados. En esa cruz no solamente sufrió el oprobio de los hombres y fueron colgadas nuestras transgresiones, se hizo maldito por nosotros, sino que recibió la ira de su Padre, sufriendo lo que nosotros nunca vamos a comprender. Murió, pero al tercer día resucitó. Y dio testimonio, hermanos, de que el sacrificio había sido acepto por su Padre. Ya podemos saber con seguridad que las palabras que Él dijo en la tierra fueron selladas con su sangre y confirmadas en su resurrección. Nosotros que éramos enemigos, ahora somos hijos de Dios. Cuando estábamos en guerra contra Dios, ahora estamos en paz. Cuando éramos extraños, ahora somos familia. Cuando teníamos por delante la condenación, ahora tenemos salvación. Cuando teníamos la ira de Dios sobre nosotros, ahora recibimos su amor y su misericordia. Cuando no teníamos ninguna esperanza, ahora nos esperanzamos en Él. Yo me pregunto, hermano, si esto no será suficiente razón para vivir en pos de la gloria de Cristo.
Imagino que el apóstol, quizás con la misma emoción, si estaba meditando en el Evangelio, dice que este Evangelio que fue predicado o que es predicado en todo el mundo es algo de lo cual él ha sido hecho ministro. Y yo creo que el apóstol Pablo entendía muy bien lo que era predicar el Evangelio y sufrir por él. En Efesios 3, él manifiesta su indignidad. Efesios 3:8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Lo que nosotros debemos preguntarnos, hermanos, es que si a la luz de lo que hemos oído y hemos visto y escuchado hoy, entendemos el gran regalo de Dios. Y si usted lo puede entender, hermanos, quiero preguntarle lo siguiente. ¿Es suficiente aliento el empujarnos a vivir para la gloria de Dios? ¿Este mensaje es suficiente razón para llevarnos a morir a nosotros mismos? ¿Es suficiente la razón para que nos preocupemos de dar con disposición frutos agradables a Dios? ¿Es suficiente aliento para predicar, para estudiar su palabra? ¿Es suficiente aliento para que entendamos que debemos ser misericordiosos, pacientes y perdonadores? Podemos entender, hermanos, a través de esto, que ninguno de nosotros será mejor que el otro y que por tanto debemos dar de gracia lo que de gracia recibimos, hermanos. ¿Es suficiente el Evangelio para que nos esforcemos en caminar en piedad? Yo espero, hermanos, sin duda, que realmente sí lo sea y que podamos meditar en el Evangelio todos los santos días que nos quedan en esta tierra. Amén. Vamos a orar, hermano. Amado Señor, queremos en primer lugar, Señor, darle gracias por su palabra y por recordarnos, Dios, ese Evangelio tan hermoso. La razón por la cual nos paramos esta mañana y por la cual venimos a su templo, Señor. Ayúdenos a entender que su precioso Evangelio es el motor de todo lo que hagamos por la fe. La gloria de su Hijo amado que debe estar en nosotros como un fruto de gratitud en nuestras obras. Perdónenos, Señor, porque sin duda nos olvidamos muy fácil del amor que usted nos da y de lo que costó. Ayúdenos, Señor, a ser más misericordias. Misericordioso Dios, perdonadores. Ayúdenos a tener paciencia. Ayúdenos a mirar con los ojos que usted nos ha mirado. Ayúdenos a negarnos a nosotros y a vivir en piedad. Ayúdenos, Señor, se lo pedimos. En el nombre y por los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén.